Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Este es un buen momento para anunciarles que la historia con Wi-Fi ha llegado a la mesa de tu hogar. No es en forma de pan o café, sino como un juego de mesa. La historia con Wi-Fi en cartas llega con 250 tarjetas para que te enemices con tu pareja, tus amigos y tu familia, mientras luchan por demostrar quién sabe más de la historia del Ecuador. Puedes pedirla a través de nuestra página web, lahistoriaconwifi.com, y en nuestras redes sociales, @lahistoriaconwifi. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y hoy venimos a conversar sobre uno de los momentos más interesantes de la salud ecuatoriana. Y esto con un personaje o un dibujo animado de por medio. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Tal y como lo acabas de decir, Johnny, el día de hoy vamos a hablar de una caricatura emblemática que se puso el equipo al hombro, se colocó la cinta de capitán en el brazo izquierdo, la 10 en la espalda y salió primero al campo. No estamos hablando de Mickey Mouse, no estamos hablando de Bob Esponja, tampoco de Homero Simpson ni ninguno de los pitufos, aquí hablándole a todas las generaciones. El día de hoy vamos a hablar del tucán más icónico en el mundo de la medicina. Sí. Hoy vamos a hablar de Máximo el Tucán. Máximo el Tucán. Ese es recontra famoso. Incluso lo vimos en los memes en medio de la pandemia. Que sería el arma secreta que necesita la ONU, la UNICEF y todos los gobiernos del mundo para concientizar a muchísimas personas que se logren vacunar. Sí, si te soy sincero, yo no me acordaba muy bien de Máximo. Lo estaba yo confundiendo con el tucán que aparece o el pelícano que aparece en una caja de una marca de cereal muy reconocida. Pero bueno, y creo que a muchos les va a servir este episodio para saber cuál es el origen de Máximo y por qué es tan importante para la juventud, para las personas que nacieron a finales de los 80 e inicio de los 90. Si recordaste a Máximo en este episodio, es buen momento para recordarte que agendes tu cita anual o semestral con el traumatólogo. Tus rodillas lo van a agradecer. La pregunta es, ¿cómo nace Máximo y qué pasaba en estos momentos en los que Máximo aparece en la televisión y se hace viral? Pero bueno, ¿qué estaba pasando en 1994? Aquí te dejamos un pequeño resumen que quizás te pueda refrescar la memoria. Ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington. Cobain durante varias entrevistas había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas y el alcohol y comentó que su adicción a la heroína había sido fomentada por unos dolores muy fuertes de estómago que lo atacaban frecuentemente. En 1994, el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, junto a 14 oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada, fueron puestos en libertad luego de 2 años de encarcelamiento tras liderar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Hoy recordamos. Había destacado ante Grecia en el debut de Argentina con goleada y con un gol de gran factura Diego Armando Maradona. Pero luego en el partido ante Nigeria, cuando Argentina le volteó el partido con 2 goles de Claudio Paul Canigia, Maradona fue conducido a la zona donde había que, miccionar para el examen antidoping. Así, por una enfermera suiza, fue conducido de la mano hacia lo que sería el doping positivo. También recuerdo que en el 94 sucedió la fatídica muerte de Ayrton Senna, ¿no? Sí, este corredor de Fórmula 1 brasileño que fallece en el circuito de Imola en Italia y que hasta el día de hoy se lo sigue recordando como una de las grandes leyendas del circuito de la Fórmula 1. 1994 definitivamente fue un año ultra agitado. Desde Mandela en Sudáfrica, el atentado de AMIA en Buenos Aires, rayos. Tanto. Y aparte, sarampión. ¿Qué tan grave era el sarampión en la época, Leonardo? Pues bueno, yo quizás no soy la mejor persona para hablar de qué pasaba en 1994 porque aún faltaba más o menos un año para que yo nazca. Pero aquí tenemos a un experto que nos va a dar un poco de contexto de la situación del sarampión en los años 90. Saludo al doctor José Granoble Quirós, médico pediatra
formado en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, donde laboro desde el 2006. Actualmente soy jefe del área de emergencia en guardias. También soy profesor del posgrado de pediatría por la Universidad Católica. En cuanto a la pregunta de cuáles son los síntomas del sarampión, bueno, en realidad los síntomas son muy variados. Después del niño estar en exposición con un paciente que tenga sarampión, el periodo de incubación es de 10 a 14 días, tiempo en el cual el paciente va a presentar desde fiebre, que es un dato principal, por encima de 38,5 grados centígrados, además de presentar malestar general, dolor de garganta, erupción en la piel, que es un punto característico, como un tipo de sarpullido, de un aspecto rojo. Va a haber dolores musculares que se conocen como mialgia, el paciente va a estar decaído, hay presencia de ganglios inflamados, y dentro de lo que es la mucosa bucal, lo que se conoce como las manchas de Koplik. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es solo sintomático. ¿Qué quiere decir? Que si hay demasiado prurito, dar algún antihistamínico, y para el malestar general de la fiebre solamente es un antitérmico. El más conocido es el paracetamol. En cuanto a la letalidad del sarampión, en realidad las vacunas son las que han venido a frenar la gravedad de esta enfermedad viral. Sin embargo, con los múltiples grupos antivacunas ha provocado que se vuelvan a exacerbar por temporada en ciertas partes del mundo pacientes con este proceso viral como es el sarampión. Ok, suena bastante grave. Sí, al menos a mí me dio varicela, que no es tan similar, pero es similar. Quizás muchos se confundirán. Entonces eso no era la varicela. Y es una enfermedad que molesta mucho a pesar de que uno está vacunado. Imagínate los riesgos y lo que sería para un niño que no se había aplicado ninguna dosis ni nada por el estilo. Y la otra es que quizás nosotros ya estábamos acostumbrados a la cuarentena sin COVID de por medio. Claro, este tema de estar en casa, encerrado, con ronchitas, mientras sabías que tus amigos estaban afuera pasándola muy bien. Pero tenemos que hacernos la pregunta, si existía esta enfermedad, el sarampión, ¿por qué los padres de familia no vacunaban a sus infantes para prevenir que contraigan este virus? Pues no era por las posturas antivacunas que vemos tan fervientes hoy en día rondando por internet, no era por algo que enviaran por grupos de WhatsApp de nuestras abuelitas, no era tampoco por desconfianza a los gobiernos y un medio infundido a que estas vacunas sean una herramienta de control programado por el nuevo orden mundial para alterar nuestro ADN, para producir enfermedades, ni creían que nos estarían convirtiendo en un imán con piernas para que se nos vayan pegando clavos y cucharas a la piel. No, nada de eso, era mucho peor. Era simplemente por problemas comunicacionales. Los padres no sabían que debían vacunar a sus hijos contra el sarampión. Sí, suena loco. Hoy en día vivimos en un mundo con un exceso de información, pero hace tan pocos años se desconocía de algo como las vacunas contra la cólera y contra el sarampión. Espérate, lo que me intentas decir es que esto sucedía mientras muchos papitos y mamitas no observaban la información en medios de comunicación. Es que directamente no existía esta información, no había un programa de televisión que te dijera: tienes que llevar a tu hijo a los 4 años a ponerte una vacuna que evitará que posiblemente se muera si contrae esta enfermedad. Quizás una forma de poder enterarse era si los llevaban a un centro de salud o a un pediatra, pero debemos reconocer que hay toda una clase social que no se permite, no tiene lujos de poder llevar a su hijo a un centro de salud, al menos que en serio lo necesite y esté muy grave. Imaginemos eso en los años 90. Ahora que lo pienso, habría sido extraordinario tener a don Alfonso y al doctor Albuja hablando del sarampión. Vaya, no veo dos personas más emblemáticas para llegar a una población que necesitaba inocularse sí o sí. ¿Y esto era solamente para los menores o también para los adultos? Pues servía también para los adultos porque ayudaba a instruir tanto a niños, a jóvenes, a adultos de una manera muy didáctica, de una manera muy clara y sencilla para la población sobre cuáles eran los riesgos de no seguir tal proceso médico. También
Máximo, este personaje del cual vamos a seguir hablando en un momento, instruía sobre temas de derechos humanos, sobre temas de cuidados sexuales para los niños, es decir, de no permitir que los toquen o cosas por el estilo. Entonces vemos la importancia de Máximo, pero nuevamente, ¿cómo nace Máximo? UNICEF, al tener los datos de los niños no vacunados y su relación con la muerte a temprana edad, llega a realizar un convenio con Disney. El objetivo de esta alianza era encontrar productoras de países en vías de desarrollo para capacitarlas en temas de técnicas y artes de animación. Es decir, para que dentro de cada país exista un personaje que mantenga la estética de los personajes de Disney. Sabían que una caricatura permitiría llegar a esta audiencia infantil y, nuevamente, como les mencionaba, podría capacitar a adultos en temas de salud, de derechos humanos y de bienestar en general. Y es aquí cuando me hago esta pregunta. ¿Qué personaje podría representar a un país tan diverso, tan polarizado y tan extremo? No sé si viene un Juan Pueblo o un Don Evaristo. ¿Cómo haces para elegir un personaje que realmente sienta esa representación a nivel local? Pues para esto debemos de conseguir a alguien que entienda de la cultura local y que ya haya sido reconocido por alguna caricatura icónica. Aquí entra Edgar Ceballos. Pero, ¿quién es Edgar Ceballos? Es un caricaturista y artista que creó, entre otros, a Don Evaristo, figura de Quito. En el año 1992, UNICEF y Disney comienzan a trabajar con Cinearte, empresa dirigida por Ceballos. En una entrevista, él dijo cómo fue el proceso de armar el personaje de Máximo, el Tucán. Aquí les dejamos un extracto. Pero no, yo no trabajé con Disney. Disney me enseñó a dibujar, me enseñó a hacer dibujo animado. A Disney le costé mucha plata porque parece que fui un poco cabeza dura. Roy Disney estuvo por acá, me escogió a mí entre de creativos y dibujantes de muchas partes del mundo. Y para UNICEF decidieron que yo era la persona adecuada para hacer este tipo de trabajo, entonces me pusieron instructores personales que trabajaron conmigo y en idas y venidas aprendí a hacer el dibujo a lo largo de año y pico, de sufrimiento por cierto, porque hacer un dibujo es fácil, pero hacer 250 en un día, 500 dibujos y estar, darle y darle. Y que no se pierda el estilo, ¿no es cierto? Para que se muevan, entonces era mucho trabajo. Wow, o sea, no es que te sientas y dices voy a dibujar esto y ¡boom! Aparece. Tremendo trabajo el del artista, ¿no? Es que tienes que crear un personaje que represente no solamente a la costa, no solamente a la sierra o a la Amazonía o a Galápagos. Tiene que ser una figura icónica por la cual no vaya a haber ningún tipo de disputa, ni regionalismo, ni que no, que esto es más de la sierra que de la costa y que no sé qué, y que nosotros tenemos más copas y no sé qué, me parece. Oye, pregunta random, ¿por qué Máximo no tenía pantalones? Chuta, me agarras en rojo, pero Goofy tampoco tenía pantalones, o el Pato Donald, o Calamardo. Yo sé que Calamardo no es universo Disney, pero vale aclarar. En 1994 se lanzó finalmente la campaña de vacunación contra el sarampión, con Máximo como su máximo exponente. Valga la redundancia. Los medios de comunicación transmitieron en pausas comerciales al llamativo Tucán, llevando su mensaje a millones de familias ecuatorianas. Los resultados sorprendieron a UNICEF. En pocas semanas el 95% de niños entre 9 meses y 15 años se habían vacunado. Ahora Pablito tiene 3 meses y es un niño travieso y sano. Manuela cuida bien a Pablito, pero el buen cuidado implica varias cosas. Una de ellas, y muy importante, es vacunar al niño. Esto hizo que Máximo quedara como un ícono de UNICEF y participara no solo en temas de vacunación, sino también en asuntos relacionados a lactancia materna, derechos humanos y otros temas que escucharás a continuación. ¡Hola!
Hola, yo soy Máximo y aquí estoy. ¿Saben cuál es el mejor alimento para niños y niñas recién nacidos? La tetita de mamá. Apenas he nacido y ya tomo mi tetita. Me calienta, me protege, me alimenta y es tan rica. La leche de mamá. Qué loco, ¿no? La pegaron al ángulo con esa campaña de Máximo. Increíble como una caricatura que uno diría, pero solamente es una caricatura, ¿cuál es la utilidad? Puede ayudar a salvar vidas y puede ser de vital importancia para el desarrollo de toda una generación. Y aquí también vale la pena mencionar que no es la primera vez en la que nos vemos inmiscuidos en medio de una enfermedad que azota el continente. Y mucho más con una vacuna de por medio. No sé si es que el relanzamiento de Máximo habría tenido el mismo efecto, pero seguramente en los que nacimos en los años 90 lo recordaremos y lo recordamos con gran estima, y al momento de estar en una sala de vacunación y ver ese super tucán con unos colores bastante llamativos, nos vamos a sentir mucho más seguros y confiados de que estamos llevando el proceso adecuado. ¿Tú crees que Máximo el tucán habría ayudado a que los índices de niños vacunados contra el COVID sea mayor? Es decir, hoy en día estamos viendo cómo se siguen suspendiendo clases presenciales porque no hay suficientes infantes con las 2 dosis. Y creo que también es momento para tener ese homenaje a Edgar Ceballos. Mira que podemos incluso tener 30, 40, 50, 60, 70 años, y cuando vemos nuestras caricaturas con las que crecimos, tenemos esa sensación de volver al pasado. Muy parecida a esa escena de Ratatouille en la que el crítico come ese plato que lo regresa a la juventud. Cuando vemos a Marvin el marciano, Bugs Bunny, Mickey Mouse, Kablam, entre otros, recordamos ese niño interior que quizás sigue ahí, mucho más presente de lo que pensamos. Y adicionalmente a todo lo que generó Edgar Ceballos, también lo podemos identificar con la obra de Guayaquil, ese monumento muy notorio que está al ingreso del puente de la Unidad Nacional a la ciudad. Edgar, ¿qué no hiciste en esta vida? También es interesante pensar en que la enfermedad del sarampión, a diferencia del COVID, era mucho más visible, era mucho más notorio. Es decir, que tú podrías darte cuenta si quizás un compañero de escuela, en su caso, o un compañero de trabajo, en un caso de que sea presente un mayor de edad, uno puede darse cuenta si la tiene o no. No es como el COVID que uno puede decir, es que es solamente una gripe. No, ando con la garganta, así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no darse cuenta de que quien está al lado tuyo puede contagiarte del sarampión? Si estás viendo los puntos rojos que están creciendo por todo su cuerpo como que si fuera dibujado con marcador. No hay que olvidar que el sarampión es una enfermedad infecciosa causada también por un virus, que se manifestaba en forma de erupciones rojas en la piel, comenzando por la cabeza, descendiendo lentamente a través del cuerpo y posteriormente, además de fiebre, malestar, ardor de ojos, tos, secreción nasal, y todo esto se propagaba a través de las partículas de saliva. Yo no recuerdo haber utilizado mascarillas en la época. Yo no recuerdo siquiera algún compañero que haya sufrido de sarampión o que al menos haya sido notorio, y esto quizás se debe a que ya para ese entonces casi todos estábamos vacunados contra el sarampión. Era la típica de que uno estaba en clases en la escuela, te sacaban la fila y te inyectaban en el brazo esa nota y te ardía un montón, pero era más valioso esos 5 minutos de dolor de brazo que quizás estar postrado en una cama durante 2-3 semanas con una enfermedad, con un virus que jode mucho, porque joden mucho este tipo de enfermedades que te tiran en cama durante semanas. Y creo que también es un buen momento para sacar ese orgullo latino. Tipo, levantarnos la camiseta del lado derecho y verificar que tenemos una cicatriz.
Si es que tienes algún familiar, amigo europeo, verifícalo. Esto también nos ata a nuestras magníficas raíces de América Latina. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este y los capítulos anteriores, no dudes en contactarnos. En Instagram, @lahistoriaconwifi, también en TikTok y sobre todo en nuestra página web. El podcast sigue creciendo y queremos no solo estar en las conversaciones familiares, sino que generarlas adicionalmente. El juego contiene 250 tarjetas de historias, anécdotas y personajes históricos del Ecuador. Aquí será interesante verificar qué tan bueno eras en el colegio y si tu profesor de estudios sociales estará o no estará orgulloso de ti. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico con la misma determinación y excelencia de Máximo para que las futuras generaciones crezcan sanos y fuertes en un mejor Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, El Ecuador, président de la République d'Équateur. el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador.